Este video estará dividido en diferentes capítulos para que saltes a la parte que más te interese y de esa manera no te hago perder tu valioso tiempo. Para crear un servidor en Aternos, lo primero que tenemos que hacer es escribir en Google Aternos y entramos a la primera página que nos aparezca en el resultado de búsqueda. Para crear un servidor en Aternos tenemos que crearnos una cuenta y verificarla de ser necesario. Una vez hayan creado la cuenta, lo que tienen que hacer es darle al botón de jugar. Aquí yo tenía un servidor ya creado previamente, pero lo voy a eliminar para explicarles mejor cómo funciona todo. Ya eliminé el servidor y lo que tenemos que hacer a continuación es presionar este botón que dice crear servidor. Aquí vamos a elegir entre Java o Bedrock. Sé que las personas que están desde teléfono tienen Minecraft Bedrock, pero en este video tutorial me voy a limitar solamente a explicar a cómo crear un servidor como tal. Si quieres crear un servidor crossplay, es decir, un servidor en donde puedan jugar las personas de Java y las personas de Bedrock, mírate este video de acá. En ese video explico a cómo crear un servidor en donde puedan entrar las personas de Java y las personas de Bedrock. Le damos a crear y esperamos que cargue. Aquí nos va a preguntar si queremos utilizar Google Drive para hacer un respaldo de nuestro servidor. En mi caso yo no lo necesito, así que voy a saltar este paso. Estando acá nos tenemos que ir a la parte que dice software y darle al botón verde que dice change. Elegimos Paper porque es el que tiene el mejor rendimiento y tiene la mayor cantidad de plugins. Elegimos la última versión que es la 1.21.5 y le damos a esta flechita de descargar. Y listo, ya tendríamos nuestro servidor con Paper en la versión 1.21.5. Ahora lo único que faltaría es darle al botón de Start y ya estaríamos iniciando el servidor. Pero antes de eso quiero explicarles algunas cosas para que aprendan a usar mucho mejor el Aternos. Si le damos a las tres rayitas que están aquí arriba, podemos ver que hay una gran variedad de apartados. Está el apartado de server, que es en donde nosotros podemos configurar lo básico. Está el apartado de opciones, que son las opciones principales del servidor. Está el apartado consola, que ahí podremos poner comandos. Está el apartado de software, que ahí podemos elegir el software del servidor. Plugins, podemos elegir los plugins del server. Y bueno, en el apartado Worlds, ahí podemos subir los mundos que ya tengamos previamente creados en nuestras partidas de Minecraft. En este video no voy a explicar a cómo pasar tus partidas de Minecraft a tu servidor, pero si quieres que haga un video hablando de eso, pues simplemente déjamelo en los comentarios. Vamos a presionar la parte que dice Options. Y si bajamos un poco podemos ver que hay una gran cantidad de opciones las cuales podremos configurar, como por ejemplo la cantidad de personas que pueden entrar al servidor, el modo de juego del servidor que puede ser creativo, modo aventura, modo espectador y modo supervivencia. Podemos cambiar la dificultad, yo lo voy a poner en difícil. Podemos activar la whitelist, que eso es para elegir qué personas van a entrar al servidor y qué personas no pueden entrar al servidor. Yo en mi caso lo voy a desactivar porque no lo necesito. Y esta es la parte más importante. La parte que dice Cracked significa que si tú lo tienes activado van a poder entrar las personas de Minecraft no Premium, es decir, las personas de Minecraft pirata. Obviamente esto es solamente para las personas que tienen el Minecraft Java, porque los que tienen Minecraft Bedrock pues casi nadie tiene el Minecraft Bedrock pirata, es muy difícil piratear el Minecraft Bedrock, ¿vale? Pero esto va a servir para las personas que quieren crear un servidor en donde van a entrar personas de Minecraft Java y de Minecraft Bedrock. Y esto sería todo lo relevante que podemos configurar en este apartado. En el apartado Files podemos configurar el archivo Server Properties para aumentar la distancia de renderizado. Y listo, en esta parte ya no hay tantas cosas relevantes que yo pueda resaltar. En el apartado plugins vamos a tener una gran variedad de plugins para nuestro servidor. En mi caso yo voy a instalar el plugin OutMe. Es un plugin muy necesario para las personas que quieren crear un servidor no premium, ya que así vas a evitar que se roben las cuentas de tus usuarios. En este punto ya podríamos iniciar nuestro servidor y ya tendríamos lo básico configurado. Tenemos que aceptar el EULA para que el servidor pueda crearse. Si no lo aceptan pues no van a poder iniciar el servidor, ¿vale? Y aquí solamente tienen que esperar, ¿vale? Esto se demora aproximadamente 5 a 6 minutos, no se demora mucho la verdad. Y listo, aquí ya el servidor se ha creado correctamente. Si quieren saber cuál es la IP de su servidor, solamente deben presionar este botón y van a tener información detallada de lo que es la IP, el puerto y la IP dinámica, que la IP dinámica no recomiendo usarla porque siempre se va a cambiar cuando reinicien el servidor. Si bajamos un poco más podremos ver que tenemos información básica que nos van a servir para monitorear nuestro servidor. 20 TPS es el máximo rendimiento, lo mejor que puede estar el servidor.
15 TPS ya empiezan a haber muchos problememas y ya por debajo de 15 es un infierno total, ¿vale? Así que intenten mantener el rendimiento lo más alto posible. En mi canal tengo un video en donde explico cómo mejorar los TPS de tu servidor, así que vayan a verlo después de terminar de ver este video. Ahora lo único que falta es poner esta IP en nuestro servidor de Minecraft y ya estaría listo. Y listo, como pueden observar, el servidor se ha creado correctamente. Ahora ya podemos entrar a nuestro servidor de Minecraft y listo, ya tendríamos un servidor de Minecraft en Aternos creado desde nuestro teléfono celular. Y si quieres tener OP en tu servidor, es decir, ser el admin, por decirlo de alguna manera, tener la capacidad de poner comandos, de banear personas, pues simplemente debes irte a la consola de comandos de Aternos y escribir OP y tu nombre de usuario. Es importante que hagas esto cuando tú estés dentro del servidor, porque si no, no va a servir. Y otra cosa muy importante es que deben poner todas las letras en minúscula. Sobre todo la parte de OP deben ponerlo todo en minúscula, porque si no les puede dar un error. Y listo, ya somos admins del servidor y podemos banear personas, podemos ponernos en creativo, podemos poner todos los comandos que nosotros querramos. Así que bueno, ya les enseñé a cómo crear un servidor desde Aternos usando tu teléfono celular. Fue bastante sencillo. Ahora les voy a enseñar a cómo crear un servidor con Google Colab desde tu teléfono celular. Así que nos vemos allá. Para crear un servidor desde Google Colab utilizando tu teléfono celular, debes seguir los pasos que te voy a mostrar a continuación. Es muy importante que les recuerde que esto va a servir solamente para las personas que tengan PoHub Launcher o para las personas que tengan Minecraft Java. En el caso que tú quieras crear un servidor en donde entren las personas de Minecraft Bedrock y Minecraft Java al mismo tiempo, debes mirar este video que te voy a dejar aquí arriba. Dicho esto, continuemos con el video. Lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta en playit.gg. ¿Ok? El Playit nos va a servir como intermediarios a la red pública para poder compartir nuestro servidor con la red mundial. Es muy importante que hagan primero este paso porque si no van a tener errores. Así que háganme caso, primero créense una cuenta en Playit si es que no la tienen creada. Si ya tienen su cuenta creada, pues loguéense en Playit y tengan la sesión iniciada previamente, ¿ok? Ahora podemos pasar al siguiente paso, el cual es descargar el archivo para crear el servidor, que se llama Minecolab. Igualmente en la descripción del video les voy a dejar todos los enlaces para que se les haga muchísimo más fácil. Estando en la página de GitHub para descargar el archivo Minecolab, lo que tienen que hacer es bajar al final del todo y descargar esto de aquí, Minecolab Improved 0.2.9.1. Le dan clic a ese botón y bajan un poco más y le dan aquí nuevamente. Le dan a descargar y listo, ya se ha descargado el archivo. Ahora ya pueden cerrar la página de GitHub y nos tenemos que ir a Google y escribir Google Colab. Nos vamos a la primera página que nos aparezca, luego le damos a Open Colab y nos va a mandar a esta página de acá, en donde vamos a dar clic en donde dice subir, ¿vale? Le damos a explorar y nos vamos en la parte de aquí arriba e irnos a los archivos más recientes de esta semana para que nos detecte el archivo de Minecolab. Lo seleccionamos y esperamos que se suba al Google Colab. Una vez se haya cargado el archivo de Minecolab, nos va a aparecer esto de aquí. Aquí hay un montón de opciones, las cuales no voy a explicar en este video porque ya lo expliqué en un video anterior, así que si quieren detalles más precisos, váyanse a mis videos que duran aproximadamente 40 minutos, 30 minutos, ahí explico todo a profundidad. Lo primero que tienen que hacer es bajar un poco y en donde dice Setup deben darle al botón de play. Cuando presionamos el botón de play en este apartado, lo que estamos haciendo es pidiéndole permiso a nuestra cuenta de Google Drive si podemos utilizarla como método de almacenamiento para nuestro servidor. Que por cierto, un detalle muy pero muy importante es que deben tener su cuenta de Google Drive con espacio suficiente. No pueden tener el Google Drive al máximo de capacidad porque si no, no van a poder crear el servidor, ¿vale? Les va a dar un error. Algo muy importante a resaltar es que Google Colab se demora bastante y llega a ser bastante engorroso para los usuarios nuevos. Pero yo aquí tengo varias guías completas de cómo crear servidores crossplay, cómo crear un servidor con modpacks, cómo crear un servidor de manera normal en Google Colab, ¿ok? Tengo 3 guías completas explicando cómo crear un servidor de 3 tipos con Google Colab, no sé si me explico. Una vez estén aquí, lo que tienen que hacer a continuación es darle a continuar, o sea, tienen que darle acceso a Google Drive. Lo que tienen que hacer es darle a este botón y luego seleccionar su cuenta de Google, luego le dan a continuar
luego otra vez a continuar y de nuevo aquí tienen que esperar su tiempo. Deben esperar aproximadamente unos 10 a 8 minutos. Vale, aquí el proceso se ha completado. Una vez haya completado el proceso, deben bajar un poco e ir a esta parte que dice Create Server. Estando aquí, escriben el nombre de su servidor. Muy, pero muy importante, no coloquen ni acentos ni la letra ñ. ¿Por qué? Porque esto utiliza lenguaje de inglés y en el inglés no existen ni los acentos ni las ñes. Así que si ponen una ñ o un acento en su servidor de Minecraft no va a funcionar, ¿vale? Deben poner un nombre normal, ¿vale? No pongan ni ñes ni acentos. Aquí yo voy a escribir server y le voy a dar al botón de play. Cuando le den al botón de play, lo que estamos haciendo como tal no es iniciar el servidor. Aquí estamos creando unas instrucciones básicas para decirle después a Google Colab cómo va a crear el servidor. Aquí le vamos a dar las instrucciones de qué versión de Minecraft vamos a utilizar, qué tipo de servidor va a ser y con qué proveedor de túneles lo vamos a compartir. Como pueden observar, aquí apareció Server Type. Lo que tenemos que hacer es presionar esta casilla de acá y elegir Paper. Y en la versión del juego yo voy a elegir la 1.21.5. ¿ok? Luego en Tunnel Service elegimos Playit. Y aquí simplemente debemos esperar a que se descargue el archivo server.jar. Y aquí ya se ha completado. Ahora, si nos vamos a nuestra carpeta de Google Drive, nos daremos cuenta que se habrá creado un archivo de texto en donde tenemos toda la información necesaria para crear el servidor. Como pueden ver, aquí dice el tipo de servidor, que es Paper, la versión del servidor, que es la 1.21.5, y el servicio de túneles, que es Playit. Les estoy explicando todo esto para que tengan una noción de lo que están haciendo y no anden tocando botones a ciegas, ¿vale? Para que entiendan un poco lo que ustedes están haciendo. También es muy importante aclarar que cuando le das a crear tu servidor, es decir, lo que acabamos de hacer, esta parte solo la tenemos que hacer una vez cuando ya hayamos iniciado el servidor. La próxima vez que vayamos a iniciar nuestro servidor, simplemente debemos elegir la parte de Setup para pedirle permiso a Google Drive y luego bajamos a la parte que vamos a ir a continuación, que es Run Your Server. Simplemente le damos a este botón y aquí lo que vamos a hacer es iniciar nuestro servidor con las instrucciones que les acabamos de dar, ¿vale? Espero darme a entender porque sé que esto llega a ser un poco complejo para algunas personas, pero bueno, estoy intentando explicarme lo mejor posible. Aquí sí que se va a demorar un tiempo más, ¿vale? Así que hay que esperar. Es muy importante resaltar que aunque en algunas partes nos diga cosas como stop o que ha fallado el EULA o lo que sea, no le presten tanta atención a eso. Tienen que prestarle atención a la parte de arriba en donde hay un cuadradito con un circulito y afuera hay otro circulito girando. Tienen que prestarle atención a eso. Si eso sigue girando, el servidor sigue iniciado, ¿vale? Así que no le presten tanta atención a lo que sería la consola, préstenle más atención al botoncito de arriba, ¿vale? Pero igualmente hay algunos errores que sí se tienen que leer desde la consola del servidor. Vale, aquí nos acaba de aparecer una nueva línea que nos dice Playit. Aquí nos va a dar un link. Lo que tenemos que hacer es presionar ese link y nos va a mandar a la página de Playit nuevamente. Acá, como pueden observar, a veces no se ve en modo vertical, así que hay que ponerlo en modo horizontal para poder leer correctamente lo que sería la aplicación, ¿vale? Pero aquí estamos haciendo un chequeo que dura aproximadamente 15 a 20 segundos. Y una vez se haya completado ese chequeo de 20 segundos, pasamos al paso número 4, que es crear el túnel. Aquí vamos a crear un túnel en donde va a pasar nuestro servidor para compartirlo con la red mundial, ¿vale? Le damos en donde dice tipo de túnel o tunnel type y le damos en donde dice Minecraft Java. Luego le damos a Add Tunnel o añadir túnel y listo. Aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que esto cargue. Normalmente esto se demora de 30 segundos a 1 minuto. Y aquí ya tendríamos lo que sería la IP de nuestro servidor y bueno, la IP numérica y la IP normal. Yo siempre utilizo la IP numérica porque es como más confiable, ¿vale? Si nos volvemos a Google Colab, podemos notar que ahora hay más líneas de código. Y hay una parte que nos dice preparando área de spawn. Esto significa que el servidor se está iniciando correctamente, que está creando el mundo. Aquí simplemente tenemos que esperar un tiempo y cuando nos aparezca esto de aquí que dice Done, significa que el servidor se ha creado correctamente. Ahora lo único que tenemos que hacer es copiar la IP numérica o la IP
de aquí arriba también les sirve, pero yo voy a pegar la IP numérica. Esta IP la tienen que pegar en Minecraft para poder ingresar a su servidor. Aquí, como pueden observar, yo estoy poniendo la IP y el servidor ha funcionado correctamente. Aquí ya tenemos nuestro servidor de Minecraft con Google Colab totalmente gratis desde nuestro celular. Ahora, si nos vamos a nuestra carpeta de Google Drive, podremos notar que se han creado muchísimos más archivos en la carpeta de nuestro servidor. El archivo que nos interesa es el que se llama server.properties. Vamos a presionarlo y vamos a darle en donde dice Text Editor. Lo que vamos a hacer en este archivo es configurar los parámetros básicos del servidor, como por ejemplo la dificultad o si quieres que entren las personas de Minecraft no Premium. Para hacer que las personas de Minecraft no Premium puedan entrar a tu servidor de Minecraft, tienes que irte a la línea 38 en la parte que dice Online Mode. Debes pasar de True a False y luego darle en el símbolo de aquí arriba de Google Drive. Eso es para que se guarde el archivo, ¿ok? Y listo. Aquí lo único que tendríamos que hacer es reiniciar nuestro servidor. Para reiniciarlo tenemos que escribir en la consola de comandos stop y luego le damos al botón de play nuevamente. Esto equivaldría a reiniciar un servidor. Recuerden, deben escribir stop en la caja de comandos y luego volverle a dar al botón de play para iniciar el servidor y para que todos los cambios se hayan guardado, ¿vale? Aquí simplemente deben volver a esperar y listo. Aquí ya estamos entrando al servidor nuevamente y como podemos observar se han guardado todos los cambios de manera correcta. Si quieren ponerse OP, que vendría siendo como ser el admin del servidor, es decir que puedes poner comandos, puedes banear personas, puedes hacer todo lo que tú quieras en el servidor con este comando. Si quieres ponerte OP, solamente tienes que irte a la consola de Google Colab, que vendría siendo este cuadradito en blanco, le dan acá y escriben OP y el nombre de usuario que tú quieres dar OP. Es muy importante que tú estés dentro del servidor si quieres ponerte OP a ti mismo, porque si tú estás fuera del servidor y quieres ponerte OP estando fuera del servidor, no te va a servir. Tienes que estar dentro del servidor, poner OP y tu nombre de usuario y pues ya vas a tener todos los comandos disponibles, ¿vale? Y así es como se crea un servidor con Google Colab. Muchas gracias por ver este video, la verdad estoy muy agradecido con todas las nuevas personas que han llegado al canal de Discord, con todas las nuevas personas que se han suscrito al canal. Ya casi somos 5000 personas, mi gente, así que revienten ese botón de suscribirse y dejen su like para que lleguemos a más personas y así ustedes me ayudan a seguir creando contenido. Sin nada más que decir, me despido, chao.